Hola, en este video vamos a analizar el reporte de vulnerabilidades que se ha generado en base al análisis que se hizo de los sistemas operativos de Metasploitable para la materia de hacking ético. Primero vamos a analizar cuáles fueron las herramientas que se han utilizado para esta actividad y también vamos a analizar un poco cuáles han sido los resultados que nos han arrojado el análisis con una y otra herramienta que se han utilizado para el análisis y el desarrollo de la actividad. Además también pues vamos a hablar un poco de lo que ha sido la explotación de algunas de las vulnerabilidades que se tienen dentro del sistema operativo. Bien, pues para comenzar con esto vamos a ver primero cuáles son los requerimientos, lo que se ha utilizado para esta práctica. En este caso, primeramente, pues hay que señalar, aunque aquí no se mencionan, es importante señalar que se ha utilizado dos servidores previamente diseñados para hacer prácticas precisamente de hacking ético. Esos servidores pues vienen ya diseñados con algunas vulnerabilidades precisamente para hacer el análisis, para hacer el, para acceder a estas vulnerabilidades sin tener que afectar algún otro sistema. Por lo tanto, es importante mencionar que pues, con el uso de estos dos sistemas operativos no arriesgamos ninguna información a ningún usuario, a ninguna organización que está haciendo de forma controlada. Además también el otro sistema operativo, el tercer sistema operativo que vamos a utilizar es Kali Linux en su versión 21.2. Este pues va a ser el que nos va a servir para hacer nuestro análisis, para hacer nuestra explotación y pues nos vamos a basar en este sistema operativo. La versión, es importante señalar que no tiene que ser específicamente la 21.2. Si se llegara a realizar esta misma análisis o actividad, puede ser cualquier otra versión del sistema operativo, ya todo va a depender de lo que esté a la posibilidad de cada usuario. Además también vamos a utilizar una de las herramientas que ya viene instalada previamente en Kali Linux, lo cual es Nmap. Con Nmap pues lo que vamos a hacer va a ser un poco de recopilación de información de ambos sistemas operativos, de nuestro Ubuntu Server 16.4 y de nuestro Windows Server 2008. Estos dos sistemas operativos se encuentran dentro de una red y también el Kali Linux se encuentran dentro de una red eh, virtual de de VirtualBox. Por lo tanto, tampoco se va a comprometer ningún otro sistema operativo ya que se encuentra dentro de una red que únicamente están esos tres dispositivos. Eso también para hacer un poco el análisis de Nmap y de las otras herramientas que vamos a utilizar, pues un poco más ágiles, que sean más rápidas y que no nos tome tanto tiempo. En menor medida, pero que igual se va a utilizar, aunque no se menciona en esta presentación, pues va a ser el uso de Burp Suite. Esto es para capturar algunos paquetes que son importantes dentro del uso de estas herramientas. Eh, Se va a utilizar también Wireshark. La verdad es que Wireshark se utilizó muy poco, lo mismo que Burp Suite, solamente para analizar algo de tráfico de lo que estaba transitando dentro de la red mientras se hacía la explotación de las vulnerabilidades y todo eso, para cualquier información que pudiera ser de utilidad para la práctica. También vamos a utilizar el WebAlicer. Esta es una extensión que se encuentra disponible para el navegador que ya viene preinstalado en Kali Linux por defecto, que es el Firefox. Es una extensión que igual que las otras herramientas, pues nos da un poco de información sobre los sitios web que se encuentran alojados dentro de estos servidores. Es una extensión que me parece muy interesante porque mediante esto se puede recopilar información clave como
nombres de sistemas operativos, versiones, lenguajes en los que han sido desarrollados los sitios web, las versiones que utilizan de las gestores de páginas donde se encuentran alojados, y mucha otra información que puede ser recopilada mediante esta extensión. También para seguir con la recopilación de información y seguir con el análisis de estos dos sistemas operativos, vamos a utilizar OpenBus, que ya lo he instalado previamente en mi sistema operativo con Kali, y que este nos servirá pues para hacer el análisis de los dos sistemas operativos. Mediante esto pues vamos a recopilar eh, más información sobre las vulnerabilidades que se tienen y nos será de mucha ayuda. Por último, pues vamos a hacer uso de el Metasploit, el cual nos va a permitir eh, acceder a las bases de datos de esta herramienta para identificar qué vulnerabilidades se tienen de los servicios dentro de los sistemas operativos que vamos a analizar, y con esto también pues, vamos a poder hacer uso de esos módulos, exploits y payloads para poder vulnerarlos y de esta forma tener acceso a los sistemas operativos. Bien, continuando con la presentación, vamos a ver lo que ha sido el resultado del análisis mediante el uso de la herramienta de Nmap. Primero, del lado izquierdo tenemos el análisis que se hizo a Ubuntu Server. En este caso se ha obtenido pues poca información. La verdad es que el servidor tiene pocos servicios configurados, aunque es cierto que hay algunos servicios importantes ahí que pueden ser aprovechados. Algunos de estos servicios, como lo son ProFTPD y la OpenSSH, lo mismo que Apache, pues son algunos de los servicios que más vulnerabilidades han tenido en estas versiones, y algunas de estas pues todavía no han sido corregidas, algunas otras sí han sido corregidas, pero como el sistema operativo no se encuentra del todo actualizado, entonces estas vulnerabilidades todavía pueden ser aprovechadas. Lo mismo ocurre con Samba, que Samba pues comparte eh, eh, es es un programa, una herramienta que tiene relación igual con Windows para la compatibilidad entre estos dos sistemas operativos, y que también tiene algunas vulnerabilidades importantes que pueden ser aprovechadas para el acceso al sistema. Tenemos otros servicios como los COPS y como es MySQL, que es importante señalar que estos dos servicios pues han sido poco identificados como vulnerabilidades, al menos con la herramienta de Nmap y de Metasploit. Sin embargo, ya estaremos viendo próximamente en el análisis con OpenBus que otras vulnerabilidades se han encontrado para estas herramientas. También tenemos aquí en Ubuntu Server un servicio JetEye que igual tiene nulas vulnerabilidades, por lo que pues también no es demasiada relevancia, al menos no para esta práctica. Por la parte de Windows Server, pues sí se han encontrado un poco más de servicios configurados dentro del servidor. Muchos de estos forman parte de la paquetería por defecto de Microsoft Windows, lo que es el IIS, como lo es el RPC, incluso el gestor de los sitios web, como lo es el HTTPD, y muchos otros, ¿no? Que forman ya parte de esa bacteria que viene con Windows Server. Algunos otros, como el FTPD, va a ser importante tomarlos en cuenta porque sí que las versiones en las que se encuentran pues han sido vulnerables, tienen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por cualquier persona. Entonces también vamos a ver ahí qué vulnerabilidades se encuentran dentro de Java. Remedy, que también tiene algunas vulnerabilidades, se han encontrado algunas vulnerabilidades. Lo mismo con
el Java Meshes, que tiene algunas vulnerabilidades que podrían ser explotadas, lo mismo con el Apache, que vuelvo a lo mismo, debido a que se encuentran las versiones desactualizadas, pues estas vulnerabilidades no han sido corregidas del todo, así que pueden ser aprovechadas. Los servicios nativos de Microsoft Windows, como es el RBC y eh, algunos otros, también tienen vulnerabilidades que ya han sido también corregidas algunas, pero que otras todavía no han sido corregidas. Por lo tanto, pues será importante tenerlas en cuenta al momento de hacer la vulneración de este sistema. Continuando con la presentación, vamos a ver también los resultados del análisis mediante la herramienta de OpenBus. En ese sí se han detectado más vulnerabilidades de las que eh, o de las que pudieron haber surgido mediante el análisis de los puertos, el análisis básico que se hizo con Nmap. En este caso, pues solo fue análisis de puertos, no fue tanto análisis de vulnerabilidades, sino más bien de las posibles entradas que se tenían. En este caso, mediante el análisis de OpenBus, se han podido detectar no únicamente los puertos, sino que se han detectado también las vulnerabilidades que forman parte de cada uno de estos sistemas operativos. Es importante destacar en esta parte de la exposición que el sistema operativo que más vulnerabilidades se fueron detectadas dentro de él es el Windows Server en su versión 2008. Esto porque muchas ramas, aplicaciones nativas del sistema operativo de Microsoft, pues han sido vulneradas y que todavía no han sido corregidas porque no han sido actualizadas el sistema operativo o las versiones de estas herramientas. Sin embargo, el otro sistema operativo, lo que es Ubuntu Server, aunque no tuvo muchas vulnerabilidades, pues sí que tiene algunas vulnerabilidades importantes, como lo es la configuración de algunos archivos de configuración, lo que es la configuración de algunas herramientas, como lo es el FTPD, lo es el Apache que se utiliza para eh, que tiene alguna página, unas bases de datos ahí dentro de los ambos servidores que también son vulnerables, ¿no? Algo que me llamó aquí mucho la atención y que comenté hace rato es sobre las bases de datos. Eh, Ambos tienen un gestor de base de datos de MySQL, sin embargo, el OpenBus ha detectado muchas vulnerabilidades para los gestores de base de datos con Oracle. Eh, MySQL, eh, que obviamente son muy importantes. Ya analizando un poco cada una de esas vulnerabilidades, pues ha sido sorprendente porque estas vulnerabilidades podrían ser bien aprovechadas para el robo tanto de información como para la ejecución de códigos remotos sobre estas bases de datos, lo cual para cualquier empresa o organización, para cualquier sistema, pues podría ser muy perjudicial. Entonces, pues muchas de estas vulnerabilidades que han sido detectadas dentro de la herramienta de OpenBus han sido calificadas como nivel alto y medio, lo que nos da una pauta para ver el nivel de vulnerabilidad que tiene cada uno de estos sistemas operativos, el cual podríamos decir que es mucho. Algunas otras vulnerabilidades se encuentran también en el nivel bajo, pero esto no quiere decir que no puedan ser aprovechadas. Más bien hay que tenerlas también en cuenta, ya que aunque son vulnerabilidades que no se encuentran dentro de los niveles más altos de severidad, pues pueden ser aprovechadas por cualquier persona con una práctica avanzada dentro del hacking. Pues habrá que tenerlas también en cuenta. Vamos a ver lo que ya es el acceso mediante las vulnerabilidades hacia los sistemas operativos. Vamos a comenzar primero con el acceso hacia Windows Server. En este caso, pues se ha hecho la práctica mediante la vulneración del servicio de FTP y el Java RMI. En el primero de estos, el FTP, pues nos ha sido posible acceder al sistema operativo
al sistema de ficheros del sistema operativo mediante el uso de un módulo eh, disponible en las bases de datos de Metasploit que nos permite crear un acceso mediante los usuarios mediante usuarios de FTP. Estos usuarios, es importante aquí destacar algo muy importante que fue detectado en la gran parte de la práctica, que es el uso de contraseñas de usuarios pues de fácil resolución, ¿no? Muchos de estos usuarios predecibles a simple vista, ya fuera por el nombre del servidor o por algún otro datito que por ahí estuviera suelto dentro de la información que se encuentra dentro de las pantallas de inicio de los servidores, que se encuentra dentro de las conexiones a las páginas web, que se encuentra en estas partes, ¿no? Que son cosas que son pues, muy, a veces que consideramos simples, pero que a la vez son muy importantes y que personas expertas en hacking pues saben aprovechar de la mejor forma posible. Entonces, mediante el uso de usuarios, lo digo, simples que se encuentran eh, al hacer un análisis de puertos, pues se ha logrado acceder al FTP. Lo mismo con las contraseñas, son contraseñas pues simples, que aunque en este caso es una prueba, pues es cierto de que todavía existen sistemas operativos, existen organizaciones que están haciendo uso de este tipo de contraseñas, este tipo de usuarios que no son para nada favorables. Además de que el FTP pues estaba corriendo sobre un puerto que sabemos que es ya de por sí inseguro, no es el puerto 21, que pues es un puerto eh, no, no seguro y que pues todavía tiene un tanto más de susceptibilidad a la vulnerabilidad. También se ha hecho uso de un módulo dentro de Metasploit que es el Java RMI para esta vulnerabilidad precisamente. Eh, Esta vulnerabilidad, aunque no se ha podido acceder a ella, todo el proceso fue bueno. Sin embargo, aquí también es importante destacar que el proceso no fue completado ya que el sistema operativo carecía de algunos de archivos de configuración que no fueron encontrados por el exploit para poder tener acceso total al sistema operativo, lo cual imposibilitó obviamente el acceso mediante esta vulnerabilidad. Sin embargo, ya con un poco más de eh, hosteo, ahí entre otras vulnerabilidades y alguna modificación de algún uso de otras vulnerabilidades del sistema, pues se puede acceder fácilmente a esto. Entonces habrá que tenerlo también en cuenta. Alguna otra de las vulnerabilidades que fue utilizada dentro de este sistema operativo, dentro de este servidor, fue la vulnerabilidad que nos permite hacer una denegación de servicios al servidor. Lo que hace este Metasploit o este complemento de módulo de Metasploit, pues es que nos permite tener acceso a la página que se encuentra alojada en Apache. Mediante el acceso a esa página, lo que nosotros estamos generando es que mientras el payload corre, se están generando eh, consultas hacia el servidor, muchas consultas, como se puede ver en una de esas imágenes, están enviando las consultas y el servidor, por lo tanto, está intentando o está generando una respuesta que lo que ocasiona pues es al poco tiempo una denegación de servicios. La configuración de estos estos exploits ha sido pues simple. Hay que señalar bien, hay que tomar en cuenta la configuración de las direcciones IP remotas, las direcciones IP locales, de los puertos remotos, de los puertos locales,
para que se pueda tener una conexión exitosa con el sistema operativo a vulnerar y con el que estamos vulnerando. También es importante señalar que, por ejemplo, en el uso del JavaRMI y en el FTP, es importante tener en cuenta también el uso de complementos como son payloads para que el exploit o el módulo que se está utilizando pues funcione de forma correcta. Será importante tener en cuenta esas partes. La parte de Ubuntu Server ha sido pues importante tener en cuenta aquí que se ha vulnerado el servicio de ProFTPD, el cual también nos ha permitido tener acceso a los directorios del servidor, lo cual pues es una brecha de seguridad muy importante, ya que mediante el acceso hacia este servidor de transferencia de archivos, pues se puede hacer o se puede conseguir mucha información de lo que es el servidor en general. Esta vulnerabilidad, como vimos, se encuentra otra vez en el mismo puerto 21 que se encontraba el FTP anterior del servidor de Windows. Los dos han sido vulnerados, los dos son los mismos servicios, se ha vulnerado FTP y han sido vulnerados pues de la misma forma, ¿no? Se ha hecho uso de diferentes exploits, solo para la coincidencia con los sistemas operativos, pero la vulneración que se ha hecho pues ha sido casi de la misma forma. Importante aquí también es señalarle al momento de la configuración al exploit, al payload, que a qué directorio se está accediendo. Y que una de las cosas que me ocurrió aquí al momento de hacerla, de vulnerar el sistema o de vulnerar esta herramienta, este servicio, era que no se podía lograr ya que el directorio estaba erróneo, ¿no? Tenía un directorio que no me permitía acceder y por cuestiones simples a veces no se tiene el acceso a esas vulnerabilidades. Sin embargo, ya cuando uno se pone a ver un poquito más, se da cuenta de que las vulnerabilidades en realidad son accesibles, solo que a veces las configuraciones, a veces las variables que configuramos no son las adecuadas y esto imposibilita que no se tenga acceso, pero no por eso quiere decir que no sean accesibles. Al contrario, hay que tener en cuenta esto para poner atención en esos detalles. Además también se ha vulnerado en el mismo Ubuntu Server el SSH. Esto se ha utilizado un módulo que nos ha permitido, mediante un archivo de listado de usuarios, nos ha permitido determinar qué usuarios están existentes dentro de este servidor para hacer una conexión con SSH y de esta forma poder tener un poco más conocimiento de qué forma podemos acceder mediante una conexión SSH. Se ha creado una lista, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, en la cual se está verificando uno a uno los usuarios que han sido ingresados a esta lista y que, si bien han sido utilizados algunos de ellos para acceder mediante la conexión, ya como vemos acá en la imagen de la derecha. Se ha utilizado el usuario Padron, que también, como lo mismo que mencionaba en el servidor Windows, tiene usuarios simples que se encuentran a simple vista en las páginas alojadas en los servidores, cosas por el estilo. Y las contraseñas, pues muchas de las veces coinciden con el nombre de usuario o son contraseñas muy predecibles, muy fáciles de adivinar, que no tienen nada de seguridad, por lo tanto, pues son fáciles en un ataque de diccionario, en un ataque de fuerza bruta, son fáciles de romper y de acceder. Pues por esta razón se ha accedido a SSH. Una de las cosas interesantes que me ha parecido dentro de esta vulnerabilidad
es que al acceder al usuario Vagrant por SSH, pues me ha permitido acceder también a la configuración, a los privilegios de usuario root sin el uso de una contraseña. Es decir, eh, me ha permitido acceder a root sin nada, fácil. Esto lo que ocasiona pues es un control total del sistema operativo, lo que beneficia obviamente al atacante, pero no al sistema operativo o a la organización de la que forma parte este. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos pequeños detalles como contraseñas, tanto de los usuarios no privilegiados como de los usuarios privilegiados para el acceso a usuarios con un mayor número de privilegios como ya lo es el usuario root, que sabemos pues tiene el control de todo el sistema operativo y puede hacer y deshacer cuanto se antoje. Entonces habrá que tener consideración sobre estas tipo de vulnerabilidades. Como lo mencioné antes, a simple vista pueden parecer detalles pequeños, pero que al final del día son muy importantes para todas esas personas que vulneran los sistemas operativos. Ellos no los consideran vulnerabilidades pequeñas, sino que las aprovechan de la mejor forma y hacen el mejor uso de ellas realmente para su beneficio. Entonces habrá que tener especial cuidado con, estas, con estos detalles. Bien, continuando con el acceso mediante las vulnerabilidades de los sistemas, tenemos una que también puede parecer simple a primera vista, pero que al final de cuentas también es muy importante, ¿no? Y es el acceso a los sistemas internos de la empresa, como lo son aplicaciones de mensajería, de chat, de correos electrónicos, de bases de datos, que igual se encuentran alojados dentro del servicio de Apache, el servidor Ubuntu Server, y que poseen contraseñas también muy simples o que con el uso de usuarios simples pues se puede acceder a ellos, a chats que pueden ser pues confidenciales para muchos, ¿no? Y que a veces se tiene acceso no autorizado. Entonces, mediante esto, pues, se ha podido acceder mediante unidad de usuarios, de administrador, de Vagrant, que ya se venía utilizando en, en generaciones anteriores, y algunos otros usuarios que tienen acceso a chats dentro de este servicio de Apache, que puede ser también considerado como una amenaza o una vulnerabilidad que obviamente puede ser aprovechada por una persona malintencionada que busca información eh, que pueda servirle dentro de este tipo de sitios. Por lo tanto, pues también lo he considerado una vulnerabilidad y obviamente un acceso mediante esta vulnerabilidad al sistema y a la información precisamente de la organización, de los integrantes de la organización y de la información de esta. Por último, ya para finalizar esta presentación, tenemos algunas soluciones que son las que yo propongo. Una de estas pues, es la actualización, porque es cierto de que los sistemas operativos, la mayoría de estas vulnerabilidades que tenía y la mayoría de las vulnerabilidades que han sido utilizadas, que nos han permitido el acceso al sistema, pues han sido por falta de actualizaciones. Y no son actualizaciones de una o dos actualizaciones, sino que son actualizaciones ya de mucho tiempo, lo cual ocurre en muchas de las empresas, muchas de las organizaciones, muchos de los sistemas operativos de los usuarios comunes que normalmente por una razón u otra se dejan pasar esas actualizaciones a veces de seguridad, actualizaciones de corrección de errores, de fallas, actualizaciones incluso mm, de algunos otros complementos que pueden beneficiar a las herramientas que comúnmente utilizamos.
más cuando se están utilizando ya dentro de un entorno organizacional, empresarial, que obviamente tienen un mayor peso el uso de estas herramientas. Pues, por lo tanto, la actualización es, sin lugar a dudas, la primera de las soluciones a la mayoría de estas vulnerabilidades. E incluso al momento de hacer el análisis mediante OpenBAS, también ahí nos señalaba algunas recomendaciones para cada una de estas vulnerabilidades, y una de estas recomendaciones que marcaba era la actualización de esta vulnerabilidad a la versión más reciente que ya se encontraba disponible, y que había que actualizarla para mejorar esa seguridad y evitar precisamente la vulneración de estas. Otra de las soluciones que propongo es el uso de credenciales seguras, ya como lo mencioné al desarrollo de la presentación. El uso de credenciales inseguras, como lo son usuarios, contraseñas, pues está muy presente. Y a la mayoría de servicios, como por ejemplo el FTP, el SSH, a los sistemas de mensajería, de base de datos, pues se puede acceder mediante usuarios y contraseñas de fácil predicción, que podrían ser pues eh, rotos de forma muy simple. Entonces hay que tener presente, inculcar el uso de credenciales seguras a las personas que estén a cargo de estos sistemas. Otra de las soluciones que me encantaría dar aquí es el manejo precautorio de los puertos. Eh, si no se van a utilizar los puertos, si no se consideran puertos necesarios del todo, o si se tienen otras alternativas de puertos a utilizar, pues lo mejor será eh, ir por el mejor camino, o elegir lo mejor de estos puertos, ¿no? Y se deberá tener un manejo precautorio de estos puertos, ya que mediante estos, mediante el uso de estos, pues normalmente se consiguen muchas de las vulnerabilidades que se han encontrado dentro de ambos sistemas operativos. Entonces habrá que tener especial cuidado con este uso de puertos. La última solución que yo doy a estas vulnerabilidades pues es la atención a configuraciones eh, de las herramientas que normalmente se tienen configurados, como lo es el Apache, como lo es los otros servicios de FTP, los servicios de bases de datos, los servicios de correos electrónicos, de mensajería, de cualquier cosa. La configuración de estas herramientas pues es muy importante, ya que muchas de las vulnerabilidades que se han detectado han sido principalmente por el uso incorrecto o la mala configuración de archivos importantes de seguridad de estas herramientas. Además, prestar atención a esos pequeños detalles que muchas veces eh, consideramos irrelevantes, y que de cierto modo a veces terminan costándole más a los sistemas, a los administradores de sistemas y a las mismas organizaciones, ¿no? Esos pequeños detalles que van haciéndose una bola de nieve, entre más pequeña, pues más grande, y que al final del día pues cuestan mucho. Entonces estas son las soluciones que eh, yo propongo para eh, la corrección de estos sistemas. Y con esto llegamos al final de la exposición, y esto sería todo. Muchísimas gracias.